Ahora vamos a recibir en el escenario a Àlex Pardo. La hostelería siempre ha sido clave en su vida. Creció entre fogones y manteles en el restaurante de su familia y sus estudios siempre han estado enfocados a las distintas ramas de la hostelería, aunque prefiere la sala y el mundo del vino. Son su especialidad. Ha tenido la fortuna de trabajar y aprender en algunos de los mejores restaurantes de España y se siente un verdadero afortunado por poder dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona. Mejor sumiller en España en 2023, maître y formador. Esta tarde van a tomar todos ustedes una clase magistral para elaborar una carta de vinos ganadora. Con todos ustedes, Àlex Pardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Àlex. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí está, aquí este es tu escenario y aquí están tus claves, ahí están tus vídeos. Es tu momento. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar hoy aquí y gracias a todos estos que hacen posible este evento. Muchas gracias por contar conmigo, por invitarme y poder compartir con todos vosotros pues, un poquito de lo que hago todos los días en el restaurante. Y una parte que a lo mejor os resulta a todos algo menos emocionante o algo menos romántica que la cocina, que estos platos que hemos visto hoy, tan bien elaborados, pero que solamente están al alcance de unos pocos. Esto que os voy a enseñar hoy está al alcance de todos. Y si le ponéis un poquito de interés al tema de las cartas de vino, pues puede ser algo que os haga destacar. Creo que los sumilleres en general nos ha pasado que en los últimos años nos hemos centrado mucho en estudiar de zonas, estudiar variedades de uva, aprender un montón de elaboradores, de cómo se hace el vino, y hemos dejado de lado a lo mejor la parte económica. Pero creo que es una parte muy importante para todos los negocios y seguramente que aquí también hay propietarios de restaurante, no solamente también estudiantes. Mi padre ha tenido restaurante durante 40 años y por eso a lo mejor me viene por ahí un poquito la vena de la economía. Y si un restaurante al final no da beneficios, pues no tiene sentido. No es una ONG. Y es así, un restaurante al final del mes tienen que cuadrar los números, tiene que ser un restaurante sostenible y podemos tener una carta de vinos muy bonita, que nos encanta, que son los vinos que a nosotros nos gusta, son los vinos que tomamos con nuestros amigos, pero a lo mejor no son los vinos que quieren nuestros clientes. Entonces hoy vamos a ver algunas de las claves a las que yo he llegado con mi experiencia después de hacer muchas cartas de vino y con las cuales me equivoqué muchas veces. A lo largo de los años he conseguido perfeccionarlo y creo que he llegado a una metodología de carta de vino que me sirve también para hacer una carta atractiva para mí, pero atractiva para los clientes y algo muy importante, creo que lo que más, atractiva para mis jefes. ¿De acuerdo? Lo que voy a exponer hoy, os he puesto este QR porque, sobre todo pensando en los estudiantes, si entráis aquí lo vais a poder descargar. Yo tengo le llamo mi wine letter, donde escribo todos los lunes. Hoy a todos los que están suscritos les ha llegado mi wine letter. Y en el primer correo que recibís os va a llegar esta información, la vais a poder descargar de manera gratuita. Así que por eso no hace falta que toméis nota, que lo vais a tener gratis. Y bueno, si me queréis seguir también en redes sociales, aprovechamos porque hoy día quien no esté en redes sociales no está. Así que ahí me podéis seguir en alexpardo.gca, donde también comparto mucha de esta información acerca de cartas de vino y de gestión de bodega. Y os hago esta pregunta para empezar. ¿Sabíais que ¡Ay! Se ha ido la presentación. Si me la podéis poner otra vez. Ahí tenemos. Que una carta de vinos bien optimizada y bien trabajada en un restaurante puede aumentar su facturación entre un 20 y un 30%. Eso es una barbaridad. Y eso puede ser clave para que al final del mes un restaurante dé números positivos. Para mí, la carta de vinos es uno de los pilares del restaurante. Y digo porque para mí siempre hay tres pilares.
el motor del restaurante, que es la cocina, por supuesto, la sala. Yo soy un amante de la sala y soy parte de la sala, aunque me dedico al tema del vino, pero creo que el sumiller es parte de la sala, por supuesto. Y el tercero es la bodega. Y entre los tres nos unimos y creamos ese equilibrio perfecto para conseguir números y conseguir satisfacción y fidelización del cliente. Mira, ahí tengo una foto con mi jefe Mario, que está ahora en la otra sala. Y creo que en ese proceso de crear esa carta perfecta, creo que es importantísimo conocer para dónde va, dónde se va a hacer ese traje a medida. Yo digo que cuando hago una carta de vinos, hago un traje a medida para el restaurante. No puedes o no debes hacer la carta de vinos la misma para todos los negocios. Y me refiero ya no como sumiller que trabajo para un restaurante, sino como consultor también cuando hago y gente que me contrata para hacerle carta de vino para su restaurante. Hay que hacer un estudio de ese restaurante. ¿A quién te diriges? ¿Cuál es la filosofía de ese restaurante? No es lo mismo un restaurante que vende carne que un restaurante de comida japo. No es lo mismo un restaurante que a lo mejor hace comida para veganos, ¿no? Todo esto tienes que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar esa carta ideal para ese negocio. Entonces, tienes que estudiar el tipo de cliente que visita ese restaurante. Tienes que estudiar el ticket medio con el que trabaja ese restaurante. Porque si resulta que el restaurante tiene un ticket medio de 30 euros, ¿qué sentido tiene a lo mejor que tenga muchos vinos de alto precio? Porque a ti a lo mejor te interesa o te gusten esos precios, esos vinos de esos precios. Entonces, todo tiene que ir en línea, tiene que ser algo que tenga mucho que ver o todo que ver con el negocio al que va. ¿Quién es el chef? El chef normalmente también tiene mucho que ver y habla mucho y tiene esa comunión con el sommelier a la hora de crear esas armonías de vino, cuando creamos los maridajes. Mario siempre nos avisa al equipo de sumilleres, nos prepara los platos y probamos con él. Entonces, tienes que saber con qué chef vas a trabajar a la hora de confeccionar su carta. Ideal también, qué vinos son los que le gusta, porque siempre a él también le gusta tener algunos de los vinos que a él personalmente le gusta en su carta reflejados. ¿A dónde va esa carta? ¿Cuál es el objetivo que queremos conseguir con esa carta? ¿Es una carta para un restaurante que quiere tener opción a tener estrella Michelin o no? ¿Es un restaurante que se quiere distinguir de su competencia por una carta bien elaborada o quiere tenerlo como un pequeño complemento a la venta de comida? Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elaborar esa carta. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? Hoy día hay mucha tendencia hacia la comida healthy, hacia vinos entonces que son también a lo mejor de menos intervención, que no tengan añadido de sulfitos, que no estén clarificados con albúmina de huevo, son vinos que hoy día podría tomar un vegano. Pues entonces a un restaurante de comida vegana también hay vinos que encajan en esa gama. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la carta. Y algo que me pasó y que me he equivocado yo muchas veces, primero el restaurante, el cliente y luego el sommelier. Porque yo al principio hacía muchas cartas en las cuales pensaba en mi gusto antes que en el restaurante. Y a día de hoy creo que los sumilleres tenemos que pensarlo primero, como os decía, en el restaurante y en el cliente antes de nuestro gusto personal. Sí es cierto que la carta tiene que tener algo de tu esencia, por supuesto, como sumiller. Os recomiendo que hagáis un balance, una proporción entre un 70-30, estaría bien, un 70% de los vinos de esa carta, que sean vinos que se vendan muy bien, sean vinos conocidos, que en cualquier momento, aunque el sommelier se ponga malo, que cualquier camarero o cualquier compañero lo pueda defender, lo pueda vender sin ningún problema, porque no siempre estamos, yo también me puedo poner malo un día. Entonces, vinos a lo mejor comerciales que nosotros como sommelier a lo mejor no nos gustan tanto, pero sí que gustan al cliente y se venden muy bien. Entonces, 70-30 es ideal para que tengas tú también tu 30% de esos ases en la manga para cuando viene ese cliente que quiere que le sorprendas, decirle, mire, este vino le va a sorprender. Es un vino que conocí, que probé, a mí me gusta mucho, pruébelo usted. Y le vas a sorprender con ese 30% de vinos de tu carta.
Otra de las dudas que tenemos muchas veces es cuántas referencias manejar en tu carta. Decimos, ¿qué número de vino me recomiendas? Pues fijaros, yo utilizo esa proporción cuando hago las cartas. Y entonces, si un restaurante tiene un ticket medio entre 20 y hasta 50, en esa misma proporción, por 1, sería el número de vinos que tendría. Entonces, si tengo un ticket medio de 30 euros, por ejemplo, pues hasta 30 o 40 vinos sería una carta bastante en proporción. Cuanto más va subiendo el ticket medio, ese cliente que viene a visitarme al restaurante espera que va a haber a lo mejor una carta más profunda, más completa, con más denominaciones de origen, incluso vinos internacionales, de zonas emergentes. Entonces, ahí sí voy aumentando el número de vinos. Fijaros, si ya subo en ticket que llegue hasta 100 euros, puedo incluso multiplicar por 2. Sería una carta ya de 200 referencias. Ya es una carta bien nutrida. Y cuando te vas a un restaurante que ya el ticket medio sube de 100 euros, como ya hablamos de un restaurante estrella Michelin, por ejemplo, en el restaurante donde yo trabajo, el menú son 360 euros. Entonces tenemos una carta que llega casi a 3.000 referencias. Fijaros cómo exponencialmente también sube mucho el número de referencias. Entonces ahí por 3 o más. Entonces, pero ahí tenéis una proporción que es bastante lógica, y que luego tendréis que adaptar, por supuesto, a vuestro modelo de negocio. Y dime, es que yo tengo una taberna de vinos, tengo una tabernita, tengo un ticket medio de 20 euros, pero es que es una taberna de vinos. Tengo 300 o 500 referencias. Entonces, luego ya esto se amoldará a cada modelo de negocio, pero es una media que puede venir muy bien a muchos modelos. Algo que me encuentro también, y seguro que levante la mano el que no haya ido a un restaurante y se haya encontrado algún día pues una carta y diga, quiero este vino y no lo tengo. Y quiero este otro y se nos acaba de terminar. Sí, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Lo que le pasa a este señor, que pide, le gustaría tomar este vino y lo siento, pero no lo tengo. Qué importante es tener una carta en la cual tú puedes abrir una carta con tipo carpeta, con anillas, que puedas abrirlo, que el sommelier pueda cambiar las hojas, que sean hojas intercambiables y que esa carta esté constantemente actualizada. ¿Que se acaba un vino? No hay problema, lo quito de la carta. ¿Que viene vino nuevo al restaurante? Lo meto en carta. No lo coloquéis y lo pongáis en exposición, porque esto sabéis la ley de Murphy, ¿no? Todos la conocemos. Ley de Murphy es que colocas el vino y justo no te dio tiempo a darlo de alta en el sistema y el cliente lo ve, ¡ay, tienes este! ¡Ay, espere, que no lo tengo todavía en carta! Que a ver a qué precio nos vino. Y en ese momento tienes que estar calculando el PVP. No pongáis un vino a la venta si no le habéis dado de alta antes en el sistema. Entonces, la carta actualizada siempre. Esto es algo que distingue a los mejores sumilleres. Los mejores sitios, cuando ves una carta que pidas lo que pidas, aciertas. Y os cuento algo que me pasó hace no mucho. Fui con mi mujer a un restaurante que está en Madrid y que es un sitio que es muy conocido por una carta muy extensa y le pedí 4 y 4 no tenían. Y entonces ya el hombre ya no sabe ni dónde meterse. Cuando al cuarto no tenía el vino. Y ya lo que le dije fue, tráeme lo que quieras. Dentro de esta gama me quiero gastar más o menos tanto y tráeme lo que quieras, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué te vale tener una carta así muy bonita? Estaba muy bien impresa, pero era una carta que no se podía cambiar a menudo. Entonces, es mejor muchas veces tener una carta que tú puedas cambiar las hojas, incluso en el restaurante os recomiendo que tengáis una impresora y que la persona que se encarga, el encargado o el maître o si hay un sommelier, que pueda imprimir todos los días dentro de su mise en place. Los sumilleres también tenemos mise en place. Igual que el cocinero se hace su mise en place de cocina y el equipo de sala, pues también los sumilleres. Y en esa mise en place también te actualizas tu carta, para que cuando el cliente llega esté en la carta actualizada y no haya ningún problema, y eso va a fidelizar mucho más con nuestro cliente. Algo que me suelo encontrar también y que me pasaba es que ponía una letra pequeñita. Y a día de hoy nos pasa, yo también cada vez, pues somos todos más mayores y nos cuesta leer cada vez más. Y además, curiosamente, el cliente que viene a nuestro restaurante y que pide vino, porque el vino, desgraciadamente, la gente joven cada vez bebe menos, el cliente que nos pide vino, pues ve peor. Es así. Entonces, os recomiendo también poner las cartas de vino con un tamaño de letra un poquito más grande, que se vea bien.
entre un tamaño 12-14 es perfecto para tener una carta de vinos que se lea bien, que esté bien limpia, con bastante espacio entre líneas, ¿sabes? No que no esté todo apelmazado, ¿de acuerdo? Que lo hagáis, que se vea bien. Ese tipo de letra también es una letra, os he apuntado ahí, la Arial, la Calibri, la Roboto o Helvética se leen perfectamente. No pongáis, os recomiendo que no pongáis letras cursivas, letras así como muy recargadas, que sí a lo mejor queda bonito al principio, a ti te puede gustar, pero una letra gótica a lo mejor pues no se lee tan bien. Entonces, para las cartas de vino recomiendo que sean lo más limpias en ese aspecto para que el cliente lo lea mucho mejor. Mi clave número 3 es el tema del precio. Y en los precios os recomiendo que no uséis decimales. Alguno me dirá, pues yo es que los he usado siempre, o yo en mi carta tengo decimales, es que lo tengo que poner. Esto no es algo que diga yo no soy ningún gurú, ni he inventado nada. Yo he leído mucho y he visto muchas cartas. Y al final, cuando ves que las cartas que mejor funcionan son cuando no tienen decimales, tenedlo en cuenta. Aquí hay una ciencia que también estudia, en las universidades se llama el neuromarketing, y el neuromarketing estudia cómo nuestro cerebro trabaja a la hora de comprar, de hacer las decisiones de compra. Y entonces dicen que la gente entiende en general como que paga precios más altos cuando ve decimales. Porque, fijaros, ese 19,90, como que nuestro cerebro muchas veces evita la coma y ves números más grandes de lo que realmente son. Entonces, intentar evitar los números con decimales, intentar redondear en líneas generales. Yo solamente recomiendo que pongáis decimales a lo mejor para vinos por copa, porque cuando ponéis un vino por copa, evidentemente a lo mejor ya saltar del 4 al 5, del 5 al 6, ya es un salto, a lo mejor pones con 50, o con 30, o con 60, pero intentar que solamente sean los vinos por copas y veréis cómo vendéis más. El símbolo del euro también está demostrado por el neuromarketing que las personas cuando vemos un número y con el símbolo del euro o del dólar, con un símbolo que tiene que ver con algo monetario, pensamos en que estamos pagando más, pensamos en dinero y cuando no lo ves, pues parece como que compras más alegremente. Entonces, otra recomendación es quitar el símbolo del euro. Ahora bien, es obligatorio que en algún momento de la carta, sea al principio o sea al final, que haya una frase como esta. Los precios de esta carta están indicados en euro e incluyen el IVA. Tú puedes quitar todos los precios, el símbolo del euro, pero al final poner esa frase. Y así no tiene ningún problema legal. Otro problema es no poner el IVA y luego cobrarlo al cliente al final. Lo sabéis esto, ¿verdad? ¿Vale? Porque esto también ha pasado no hace mucho, en un restaurante también muy famoso, que un cliente pidió la cuenta y cuando le llevaron la cuenta le habían cobrado en el vino el precio que tenía más el 10% de IVA. Pues eso ha salido en muchas noticias y pues digo, pues un restaurante de 3 estrellas Michelin, no es cualquier cosa. Y en la carta todos los precios estaban indicados sin IVA. ¿Vale? Que sepáis que os pueden denunciar por esto. La quinta es algo que también nos pasa habitualmente y es cómo dimensionamos nuestras cartas en tanto en cuanto a las diferentes gamas de vino. Y fijaros, después de también, esto me ha llevado mucho tiempo de descifrado, de estudio, y es algo que me ha funcionado muy bien y que os animo a que empecéis a usar vosotros también, es siempre que en vuestras cartas haya 5 gamas de vino. Que haya una gama baja de vinos, una gama media, una gama alta, una gama muy alta y una gama premium. De esta manera estamos dando oportunidad a los que quieren gastar mucho y damos oportunidad a los que quieren gastar poco. Y el grueso de nuestra carta, de nuestra selección, estén en la gama media. El 45% o el 50% de todos los vinos que tengamos en nuestra carta, que estén en esa gama media de precios. Eso va a salir a partir también de nuestro ticket medio de comida, ¿de acuerdo? Pero que la mayoría de los vinos estén ahí,
Que luego haya un 20% de vinos más económicos, porque evidentemente hay mucha gente que viene al restaurante, a lo mejor quiere comer nuestros platos, quiere probar la cocina de nuestro chef, pero tampoco se quiere ir a vinos de muy alta gama. Pues tenemos vinos ricos, vinos agradables, que estén muy bien, pero en esa gama de precios. Y luego tener esas gamas alta, muy alta y algunos vinos en gama premium, porque siempre, ¿por qué no? Puede haber clientes que vienen al restaurante y un día pues quieren tirar la casa por la ventana. A lo mejor un día me apetece invitar a Juan y tomar pues un vinazo. ¿Y por qué no? Si no lo tengo, desde luego no lo voy a vender nunca. Una maravillosa idea. Claro. La que he tenido. Me apunto, te lo tomo la palabra. Si no lo tengo en el restaurante, desde luego nunca lo voy a poder vender. Entonces, por eso es recomendable algunos vinos, unos poquitos, de nuestra gama, que estén en esa gama premium. Os doy otro caso. Fijaros, también depende mucho del tipo de restaurante, pero nosotros en el restaurante Coque, pues también por nuestro tipo de cliente, esa gama está un poquito modificada. Digo que esto es algo genérico que puede valer para muchos restaurantes. Nosotros, como nuestro perfil de cliente es un perfil de cliente más alto, porque es cliente que viene al restaurante, al Hotel Palace, al Hotel Ritz, al Four Seasons, que luego busca restaurantes también de estrella Michelin en Madrid, nosotros siempre tenemos algunos vinos más de ese 45% de la media. Estamos un poquito más bajos, estamos como en un 30%, y ese 15% restante ahora lo hemos metido en vinos de gama muy alta y premium, porque tenemos clientes que nos lo piden. Pero esto te lo va dando la experiencia, te lo va dando el tiempo. Tú vas viendo tu tendencia en la venta de vinos. Entonces, fijaros incluso que hasta en el tema del maridaje, nosotros hacemos maridaje de vinos, sabéis que hacemos un acompañamiento de un plato con un vino, con cada plato diferente, y nosotros hemos hecho 2 maridajes, tenemos un maridaje un poquito más económico y un maridaje premium, y después de estar probando hemos visto que se vende más el premium. Pero esto te lo da la experiencia, te lo va dando el tiempo y te lo va dando el perfil de cliente. Entonces, como base para empezar, y cuando hagáis una carta de vinos, os recomiendo empezar por aquí. Y luego ir viendo cuál es vuestra tendencia, lo que vais vendiendo, para poder modificarlo. Pero así sabéis por dónde empezar, porque muchas veces nos pasa que nos dan una carta y no sabemos por dónde cogerla. Pues con esta herramienta y con esta proporción os va a venir muy bien. Y bueno, os he dicho 5 que son muy buenas y que podéis aplicar desde ya. Seguro que alguno se anima, y yo desde luego que le digo que le animo a que lo haga, porque va a conseguir mejorar muchísimo su venta de vino. Pero os voy a decir otras 5 más, que creo que son también buenísimas. Una carta limpia y sin roturas. ¿Cuántas veces os ha pasado también ir a un restaurante y cogerla, y como cuando sale Chicote, que se le queda la carta pegada, ¿verdad? Y rota? Un amigo mío tiene un restaurante estupendo en Aranjuez y tenía una carta de vinos, una selección maravillosa, pero la carta tenía los picos un poco rotos y daba un poquito, la presencia de la carta no era la adecuada. Y me pregunta: Alex, ¿qué te parece mi selección de vinos? Digo, genial, me parece buenísima, tienes unos vinos excelentes, pero la carta, lo que es la presentación, no va con el sitio. Tiene un sitio estupendo en Aranjuez. Pues al fin, la siguiente, oye, gracias por el consejo. Y cuando volvimos, había cambiado las cartas, tiene unas tapas muy bonitas, cartas que se podían además cambiar las hojas. Ya se lo dije, digo, ya que la vas a hacer, hazlo que se pueda cambiar las hojas, que puedas imprimir bien, y una maravilla. Entonces, es un detalle que tenéis para poder todavía explotar vuestras ventas de vino, como os he puesto ahí, limpia y sin roturas. Sin faltas de ortografía. Oye, por favor, encontrad una carta con falta de ortografía si simplemente hay que hacer una cosa: hay que leer la etiqueta del vino. Si tú lees la etiqueta con cuidado y luego lo transcribes con cuidado, pues entonces no va a tener falta de ortografía. ¿Sabéis cuándo tenía yo alguna falta? Pues cuando yo las primeras cartas que escribía las hacía con máquina de escribir. Seguro que algunos de aquí, algunos chicos y chicas, no sabéis las máquinas de escribir que teníamos antes. Pues cuando tenías un error, pues a lo mejor no podías, por no estar escribiendo otra vez todo, y la sacabas así. Pero hoy día con el ordenador, por favor, que no tiene que haber falta de ortografía, y si no, se busca el nombre del vino en Google, busques la información y así no tienes ningún error. Valorar si es necesario, tienes una carta muy amplia, ¿por qué no? Pues ponerle un índice. Las secciones funcionan muy bien, usadlas. Una sección, por ejemplo, de vinos recomendados del mes. Una sección de vinos por copas.
Una sección puedes hacer de formatos especiales. Cuando tienes una carta con botellas Magnum o con botellas más pequeñitas, pues tenerlas aparte para que el cliente se maneje rápido en esa carta y pueda encontrarlas a la primera. Y la carta digital, termino con esto. La carta digital me parece, no voy a decir el invento del siglo, pero sí que diré que es una herramienta muy útil para todos los sommeliers. Y os puedo decir que también se ha notado en los restaurantes que tienen carta de vinos digital que también han aumentado sus ventas como en un 15 y un 20%. La carta digital te permite que sea una carta mucho más visual. Hoy día todos estamos acostumbrados a tener un ordenador, una tablet, un móvil, y el ver la foto del vino a leer el nombre te hace que compres una compra de mayor impulso y que te vayas a vinos incluso de un precio superior. También te permite más información, que a lo mejor en una carta no más que puedes poner una línea. Y en cambio en una carta de vinos digital le puedes meter más información de la bodega, de cómo fue la añada, de los tipos de uva, estás aportando más información. Otra cosa muy importante de una carta de vino es que te permite actualizar en todo momento, puedes cambiar, no te hace falta imprimir, es una carta mucho más sostenible, porque no tienes que imprimir, ni gastar papel, ni gastar tóner, y esto también va muy en línea con los restaurantes sostenibles. Y la última de la carta de vinos digital, os diré que me permite gestionar. Y en esta parte de los números, como os digo, el tener bien controlado tu stock, saber cuántas botellas tienes, porque estos sistemas tienen una parte de front office, que es lo que ve el cliente, y una parte de back office, que es lo que vemos los sumilleres. Y entonces, el tener tu stock, cuando entran los vinos, darlos de alta, cuando lo has vendido, darlo de baja, el poderle meter el precio de compra y el precio de venta y saber a qué margen, qué beneficio te está dejando cada botella, es muy importante para esos números a final de mes, y por eso es una gran herramienta que nos ayuda a llevar nuestro control de bodega. Así que os animo también a que si tenéis ocasión de conocer las cartas de vinos digitales y que las podáis también implantar en vuestros restaurantes. Así que muchísimas gracias y nada, espero que hayáis sacado muchas gracias a ti, Alex. Interesantes. Qué explicación más limpia y que además seguramente a todos los presentes, tanto sean profesionales como los que estáis empezando estudiando en esta profesión, tomar buena nota de estas cosas porque es un patrimonio de sabiduría absolutamente maravilloso, basado en un ejercicio de una profesión de muchos años y de mucho reconocimiento. Pues nada, te despedimos. Muchas gracias Estás por todo. despedido, Gracias, Alex, me voy. adiós.